Bueno, ¿en qué consiste entonces los trabajos prácticos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con relación a nuestro material? A ver, el trabajo consiste básicamente en diseñar un medio. Este medio tiene que tener dos referencias. Uno, queremos que sea un medio que esté integrado dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que tenga una utilidad, que sirva pues para que el alumno, aparte del libro de texto, de las fotografías típicas que vienen en los libros de texto y las 4 o 5 actividades, que yo pueda enriquecer esa propuesta o la de una unidad didáctica incorporándole algún elemento técnico. Por lo tanto, el objeto central evidentemente es el medio. ¿Podemos hacer un medio en el vacío? Sí, pero para darle mayor realidad y para simular lo más parecido a lo que hacemos los maestros en la escuela, normalmente yo los medios no los diseño, ni los maestros no los diseñamos normalmente en el vacío, sino siempre tomando como referencia la unidad didáctica, el proceso formativo o el libro de texto que me corresponda en los centros en los que se trabaje con libros de texto, que no en todos los casos es así, aunque sí es en la mayoría. Por lo tanto, lo ideal es que dentro de lo que es una unidad didáctica, este material cumpla una función, me ayude a mí a hacer mucho más atractivo, a hacer mucho más participativo el papel del alumno, en definitiva, que a través de lo que yo sea capaz de diseñar, el alumno pueda participar de una forma mucho más activa y mucho más directa en lo que es su aprendizaje, que no sea simplemente escucharme a mí, explicar un tema o leérselo directamente del libro y hacer las actividades. Entre ese procedimiento y un recurso tecnológico depende de lo que nosotros hagamos y lo que hayamos pensado a través de la guía didáctica, es decir, las actividades que yo haya pensado para que el alumno a través de este medio pueda trabajar, pueda procesar la información que quiero que aprenda. Las personas no aprendemos cuando recibimos la información, estaríamos en el paso del medio. Las personas aprendemos cuando trabajamos con la información. Por lo tanto, el medio como tal no nos va a dar el aprendizaje lo va a dar el trabajo que yo haga a través de la guía didáctica, a través de las actividades que proponga al alumno, para que con la ayuda del medio, que me va a permitir transmitirle o que el alumno tome contacto con el contenido que quiero que aprenda de una forma mucho más intuitiva, mucho más directa, mucho más gráfica, mucho más atractiva, mucho más motivante, pero que esto no esté en el vacío, sino que permita cumplir, que me permita de alguna manera contribuir al desarrollo de alguna actividad en concreto o de algún momento específico de la unidad didáctica o del proceso formativo o del curso o lo que corresponda en cada caso. Nosotros, cuando insertamos un medio de un proceso formativo dentro de una unidad, dentro de un curso, dentro de una actividad formativa del tipo que sea, nosotros podemos utilizar un montón de recursos. Aquí prácticamente tenemos toda la gama de recursos, desde los más tradicionales, pasando por el libro de texto, la fotografía, los PowerPoint, el sonido, los vídeos, los multimedia y los que son los recursos telemáticos. Nosotros en este proceso podemos hacer dos cosas. Podemos diseñar nuestros propios materiales. Bueno, hay veces que hacemos nuestras propias producciones, pero en otros casos, por ejemplo, en el caso de la televisión, en el caso del cine o en el caso de los programas de radio, yo no tengo por qué elaborar el material, sino que puedo seleccionar un trozo de una película, puedo seleccionar una parte de una serie de televisión, puedo seleccionar un momento de una serie de dibujos animados donde se esté abordando algún aspecto curricular que yo quiera trabajar con mis alumnos. Eso también nos vale a la hora de incorporarlo en el medio, por lo cual tenemos dos opciones: o elaboro mi propio material o selecciono una buena fuente que después lógicamente voy a enriquecer y voy a adaptar a las características de mi unidad, de mis alumnos a través de la guía didáctica. La guía didáctica, por tanto, no es más que un material que yo añado y que tiene como finalidad incorporar una serie de actividades que me permitan
que ese material no sea algo extraño a la unidad didáctica, sino que le dé continuidad, que ayude a reforzar, a potenciar aquello que yo esté trabajando o que quiera trabajar con mis alumnos a través de esa situación, ¿vale? Es básicamente el sentido que tiene una guía. Nosotros cuando integramos un material podemos tener como referencia diferentes contextos. En el caso de la educación primaria, lógicamente, nuestro contexto de referencia va a ser un contexto curricular, lo que se llama la educación formal, los centros educativos, niños entre los 6 y los 12 años. Lógicamente, a la hora de plantear este trabajo, no es lo mismo hacer un material para un niño de 6 años que va a ser un material para un niño de 12. Esa será otra de las opciones que tendréis a la hora de plantear el trabajo para que a partir de ahí, pues los materiales y el tipo de actividades que diseñemos pues estén adaptados más o menos a las edades de nuestros alumnos. Fijaros, una unidad didáctica, para aquellos que no habíais diseñado nunca una unidad didáctica es lo más parecido, o por no decir que es lo mismo, que sería un tema de los habituales que encontráis en cualquier libro de texto. Los temas, como sabéis, pues se componen de una información de base y después de una serie de actividades. Las unidades didácticas no son más que eso. Es decir, es una propuesta, yo cojo una temática curricular y lo que hago es que para que el alumno la vaya asimilando de forma progresiva, la voy distribuyendo la información, en las tareas en las que el alumno va trabajando con ella, en diferentes, digamos, en diferentes porciones, que son las distintas actividades, pues desde actividades muy pequeñitas de una semana, actividades de 15 o de incluso 3 semanas que se pueden hacer. Yo cuando tengo que insertar un medio, ya sea un material que yo haya diseñado o que haya seleccionado, normalmente puedo tomar como referencia varios momentos de esa unidad. Es decir, puedo utilizar el momento, por ejemplo, el inicio, a la mitad o al final, antes de comenzar a elaborar una unidad didáctica, yo puedo proyectarle a mis alumnos un trozo de una serie de televisión que me sirva a mí para introducirlos en la unidad o que me sirva a mí para motivarlos antes de comenzar a desarrollarla. Esa podría ser una posible función. Yo podría pensar en un material que ponga el inicio de la temática para desarrollarlo. Lógicamente, primero me tengo que ver la unidad didáctica, me tengo que ver la unidad temática del libro que quiera desarrollar, reviso los contenidos y en base a eso hago una selección de material o construyo una pequeña historia. A lo mejor a la mitad de la unidad, una vez que he visto los dos bloques centrales o hemos llegado justo, yo puedo incorporar otro tipo de material, sería otra referencia, ¿sí? Los inicios, las mitades o los finales de una unidad. O ahora vamos a ver también, podemos utilizar los inicios, las mitades o los finales de una actividad concreta. Si yo me puedo fijar en una actividad y en vez de hacerla tal y como está prevista en el libro o tal y como está prevista en la unidad didáctica de referencia que yo me haya buscado o que haya diseñado la asignatura didáctica, pues en vez de hacer la típica actividad donde el profesor explica verbalmente a los alumnos el texto del libro, pues voy a diseñar un pequeño multimedia, voy a diseñar una presentación en PowerPoint, o voy a diseñar un pequeño vídeo para, en este caso, un documental de televisión, donde imaginaros que estamos viendo los cursos del río, los cursos de los ríos. Bueno, pues he encontrado un material que me permite profundizar en el curso alto, en el curso medio, en el curso bajo, por ejemplo. Pues puedo utilizar un material a la mitad del proceso de la unidad o a la mitad de una actividad para reforzar, profundizar en un contenido. O puedo utilizarlo al final. Es decir, yo ya he terminado mi unidad didáctica, he hecho todas las actividades, pues sustituimos o podemos sustituir el tradicional examen, preguntas tipo test y tal, por una prueba, es decir, un material en el que ahora, a diferencia de las actividades donde el alumno normalmente se le pide que haga cosas con la información que se le proporciona o que él tiene que localizar, en este caso cuando yo hago un material para evaluar, juego un poco con el material al revés. Lo que hago es, le proporciono al alumno una serie de tareas. Aquí yo ya no le enseño nada en un material de evaluación, pero en base a lo que el alumno ha estado trabajando a lo largo de la unidad, yo le propongo una tarea en la que el alumno, a través del material,
pueda ir resolviendo una tarea, construyendo, buscando la respuesta a determinados tipos de situaciones, construyendo algo, aplicando el conocimiento que el alumno ha ido desarrollando en el transcurso de las actividades de la unidad didáctica. Por lo tanto, ya estamos viendo que los materiales didácticos, cuando yo los incluyo, no solo sirven para desarrollar un contenido, sino que lo puedo utilizar con diferentes funciones: introducción o motivación, desarrollar, profundizar, sintetizar o evaluar, según escoja un momento de inicio, un momento intermedio o un momento final. Puedo tomar, como hemos dicho al principio, como referencia la unidad en su conjunto, o podemos tomar como referencia las actividades. Si yo puedo seleccionar una actividad o varias actividades que estén relacionadas y digo, pues voy a seleccionar un cómic que me ayude al inicio de la actividad 1, o un blog de un centro educativo, de un profesor que haya desarrollado ya ese aspecto, pero he encontrado un planteamiento interesante o unas actividades y los retomo. Ahora de hecho se están utilizando muchísimo como consecuencia del confinamiento. O puedo utilizar un vídeo didáctico al comienzo de la actividad 10, por ejemplo, de una unidad. Puedo utilizar una fotonovela, un material tradicional con fotografías contando una historia a la mitad de una actividad, o puedo utilizar los medios al final de una actividad también. Hemos visto que podemos tomar o bien momentos concretos de una unidad o de un libro, o podemos tomar como referencia dentro de una actividad un momento inicial, un momento de desarrollo o un momento final. Pues un software educativo de apoyo, un PowerPoint para finalizar la actividad 1, o una wiki construida por los alumnos para construir una relación de significados que corresponde. ¿Vale? Estas serían todas las posibilidades que yo puedo considerar a la hora de insertar o de integrar en un proceso formativo, independientemente de que tengáis una unidad hecha. Yo puedo, si no tengo, puedo buscarme a través de un libro de texto, o puedo buscármelo a través de unidades didácticas que ya existen, o yo voy a dar otra opción alternativa en los casos en los que ninguna de esas dos anteriores nos sirva. Por lo tanto, para elaborar los trabajos prácticos necesitamos tres elementos: un proceso formativo, una unidad didáctica. Podéis encontrar en internet, en las páginas web de los centros educativos, de compañeros vuestros de otros grupos, los que hayáis hecho alguna vez algún tipo de unidad. En la asignatura de didáctica también se hace nuevamente ese tipo de unidades. Podemos tomar libros de texto. Sí, el proceso formativo, alguna fuente de referencia que en este caso nos permita contextualizar el trabajo que vayamos a hacer. Si nos venimos aquí a cualquiera de los blogs, veréis, podemos ir viendo, ¿veis? Aquí tenéis, por ejemplo, unidades didácticas. Lo primero que hacemos en esta primera parte de lo que sería la entrada es construir dos apartados. Uno que va a ser el proceso formativo de referencia, y otro que va a ser la segunda parte donde vamos a insertar el medio y la guía didáctica, ¿vale? Entonces, en este primer momento en el que nos encontramos, lo que tenemos que hacer es pues localizarnos una unidad didáctica. Ya os digo que podéis encontrar fácilmente a través de la red, de compañeros, de la fuente que queráis. Veis que cada actividad didáctica pues tiene sus actividades, tiene sus materiales de referencia, que son los que yo puedo tomar para, a partir de aquí, plantear la actividad que ya está prevista aquí de otra manera, reforzarla, completarla o lo que pueda corresponder en cada caso. Si por alguna razón no encontréis materiales que os gusten, o no tenéis disponible ninguna fuente o libros de textos como aparecen por aquí, bueno, estos son ejemplos que yo he puesto este icono simplemente para indicaros que aquí lo ideal sería que incluyerais una unidad didáctica, como estamos diciendo, o un proceso formativo del tipo que se ve. En estos casos tenemos unidades didácticas, y en algún otro que hay por aquí, ¿veis? Este, por ejemplo, es un trabajo en el que los compañeros querían hacer un multimedia sobre los animales vertebrados, pero bueno, no les gustaba la unidad que tenían, y lo que hicieron fue, se fueron a un libro de texto, ¿veis? Y lo que hicieron fue, me ponen aquí, lo que han hecho básicamente ha sido escanear el libro de texto, ¿veis?
Pues para indicar cuál es el contenido de referencia que ellos, sobre el que ellos iban a trabajar. Aquí tenemos un libro, ¿veis? Donde nos hablan de los diferentes tipos de animales, los cetáceos, las actividades típicas que ven. Esto es un libro de texto como tal. Y a partir de esta información, es decir, este sería como el guión de contenido, ellos han construido un material que podéis ver tranquilamente en el blog con mayor tranquilidad, ¿vale? Bueno, pues esta primera parte haría referencia justo a eso que estamos viendo aquí. Por tanto, nos hace referencia, necesitamos nuestro material a la hora de ser nuestro proceso formativo de referencia. Segundo elemento, diseñar el material, lógicamente. Para diseñar el material vamos a utilizar una clasificación, digamos, muy estándar que se establece en este sentido. Los materiales se pueden dividir como en dos grandes grupos. Bueno, existen, como podéis imaginaros, tantas clasificaciones como autores, pero bueno, yo he hecho un poco como una especie de resumen de las diferentes propuestas que podéis encontrar por ahí. Se hacen como dos grandes grupos, los medios de enseñanza tradicionales y los medios de comunicación a distancia. Aquí tenéis los diferentes tipos de materiales que podemos seleccionar para el medio TIC 1 y esta segunda parte es la tabla de medios que podemos utilizar para el medio TIC 2. Como veis, en el caso de los que nos ocupan ahora, que son los medios tradicionales, existen tres grandes grupos: imagen fija, medios sonoros y medios audiovisuales. Dentro de los medios fijos, material, digamos, impreso bueno, proyectable, están los impresos o no proyectables, pueden ser materiales didácticos, pueden ser documentos, libros, fichas, que yo puedo elaborar para completar lo que viene en el libro de texto o la idea que yo tengo en la cabeza para trabajar sobre una temática. Puedo utilizar fotografías, ilustraciones, carteles, puedo utilizar dípticos, podemos utilizar folletos, pegatinas, fotonovelas. Ahora en el blog, en esa parte veremos los ejemplos concretos para que veáis cosas hechas por compañeros vuestros y veáis un poco qué cosas se pueden hacer. Cómics, por ejemplo, para trabajar determinado tipo de aspectos. Los puedo hacer yo, los puedo hacer en colaboración con los alumnos. Ahí está un poco la variante didáctica. Medios de imagen fija, pero en este caso proyectables. Por ejemplo, las fotográficas de toda la vida, pero bueno, en este caso con la aparición de herramientas como por ejemplo PowerPoint o Google Presentation, yo puedo prácticamente hacer presentaciones que se proyectan, pero no dejan de ser imágenes fijas o con animaciones, pero basadas en lo que se llaman formalmente las diapositivas informatizadas o lo que todos conocemos como las presentaciones de PowerPoint. Esa es otra posibilidad. Podemos, a través de las emisoras de radio, seleccionar algún programa educativo, que los hay en Radio Nacional, por ejemplo, en COP, en distintos materiales, y se podrían incorporar archivos de música o podcast. Hay unas herramientas que tenéis disponibles en el blog que las veremos en el segundo vídeo también. Puedo hacer un pequeño material para cine, una película. Yo puedo seleccionar fragmentos de una película e incorporarlos en un determinado momento del trabajo que hago con mis alumnos en el aula. Ese contenido que transmite ese documento audiovisual, yo lógicamente le voy a asignar unas tareas antes, durante y después para que cuando el alumno lo vea lo haga con una finalidad, con una intención, para poder extraerle sentido a eso que estamos haciendo. Programas de televisión, programas, series, concursos, documentales. Hoy con las televisiones a la carta prácticamente tenemos a disposición cualquier tipo de recurso o los clásicos vídeos didácticos como los que os enseñaba de los compañeros del aula vídeo o que podamos elaborar. Os digo, técnicamente no hay que agobiarse con la producción porque ninguno somos informáticos, todos somos maestros. Lo interesante es lo que hagamos con el material y bueno, cada uno vamos a intentar hacer en la medida que pueda seleccionar un tipo de herramienta que os permita de alguna manera expresar lo que queremos hacer. Segundo elemento, por tanto, que tiene que aparecer dentro de la pestaña de vuestro blog es el medio TIC, como hemos visto anteriormente. Y el tercero, que es el que va a tener mucho más, digamos, el máximo valor dentro de este trabajo, el primer
elemento, lógicamente no se evalúa, no hay que hacer una unidad didáctica. Se trata de coger algo que ya esté hecho y utilizarlo como referencia para las dos tareas fundamentales, la del diseño, teniendo en cuenta estos principios que ya hemos visto, a la presentación que os hacía referencia al principio y que vimos en clase los primeros días, y sobre todo la propuesta de utilización. ¿Qué hago con mis alumnos para poner en práctica el trabajo que queremos hacer? La guía didáctica, como veis aquí, es un documento, como comentábamos al principio, que lo vamos a dividir en tres partes. Lo que llamamos la propuesta de utilización, para qué lo vamos a utilizar, son interrogantes a los que le vamos a dar respuesta a través de un documento, un procesador de texto, y lo vamos a redactar. ¿Para qué vamos a utilizarlo? Vamos a presentar el medio TIC, qué medio es el que hemos hecho y cuál es la estructura definitiva del mismo, que se presentará de diferentes formas en función de que sea un tipo de medio u otro. Y el tercer elemento, que es digamos, el más importante desde el punto de vista de lo que es el uso didáctico de un medio TIC, que son cuáles son las actividades que vosotros habéis pensado que deberían hacerse con ese material, es decir, cómo debe utilizarse ese material para sacar el rendimiento en función al objetivo con el que lo hayáis planteado. El material se cerrará siempre con las referencias bibliográficas o la webgrafía. La bibliografía a lo mejor ahora os va a costar un poquito más de trabajo porque las bibliotecas están cerradas, o la bibliografía, ¿no? La cantidad de prácticamente todo tipo de recursos que podáis obtener y que tendrán que recogerse dentro del documento a través de las normas APA que ya nos explicó Juan Antonio, y hay un documento que ahora os voy a enseñar que está dentro del blog. Bueno, como veíamos antes, dentro de la pestaña del blog Medios y Recursos tenemos la presentación de bases, los principios básicos para diseñar cualquier tipo de medio, esta que es la que estamos viendo ahora mismo, y aquí tenéis la estructura de la guía didáctica que os la podéis descargar. ¿Veis? Esto es lo que vamos a ver ahora. El para qué, a quién va dirigido, cómo se utilizará, la selección del medio TIC. Esta tarea no la vamos a realizar, fundamentalmente porque hay que utilizar bibliografía y bueno, es bastante complicado ahora mismo acceder a ese tipo de materiales, con lo cual esa acción la eliminamos este año, y la propuesta de actividades, referencias bibliográficas y la autoevaluación. Eso lo tenéis todo aquí. Las normas APA, igual, tenéis aquí el documento, tenéis el enlace, porque además esto está tomado de la guía de la biblioteca, la guía oficial de las normas APA, séptima edición, con las modificaciones y las normas que hay que tener en cuenta a la hora de citar un libro. Aquí tenéis formalmente cómo hay que hacerlo, y en esta parte tenéis varios ejemplos: un capítulo de libro, un artículo de revista, cómo se cita una página web, una tesis, una ley orgánica, si hace referencia al currículum en algún momento, cómo se cita una fotografía, una imagen, un software, un blog, un vídeo, una película, YouTube, Google, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda esta información la tenéis para que la veáis con tranquilidad, y cuando tengáis que citar la fuente, pues podáis incorporarla dentro de ese proceso. Volvemos entonces a la guía didáctica. Vamos a ver un poquito con detalle cuáles son los interrogantes, sí, las respuestas que tenemos que redactar dentro de nuestro documento. En la propuesta de utilización, nuestros destinatarios, estamos trabajando con la etapa de primaria, que ya sabéis que se organiza en 3 ciclos de 2 años, de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12. Tendréis que decidir en cuál de esos 3 ciclos lo incorporamos. Esta parte se redacta muy sencillito. Tenéis de todas maneras el blog en las pestañas de abajo, las 6 pestañas, para que podáis ver cómo los compañeros han redactado este tipo de elementos, ¿vale? Y resulte más sencillo. ¿Cuándo se va a utilizar? Lo que hemos comentado anteriormente. ¿En qué momento de la actividad formativa o del proceso formativo se va a poner en funcionamiento? Si es al principio, si es al final, si es en una actividad concreta, pues en nuestro material va dirigido a la actividad 4 de la unidad, o va dirigido a la actividad 8, o a las actividades 4, 5 y 6, en función
a cómo esté organizado y cómo esté planteado el trabajo didáctico de la unidad, optaremos por una línea o por otra. Simplemente hay que indicar en qué momento o en qué actividad de esa unidad didáctica o de ese proceso formativo podemos utilizarlo. ¿Qué se pretende? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los contenidos? Los objetivos es qué es lo que queremos conseguir y cuáles son los contenidos. Pues vamos a definir exactamente cuáles son los aspectos que queremos que aprendan los alumnos a través de la utilización de nuestro material. Con relación a los objetivos y contenidos, volvemos al blog. Aquí un poquito más abajo tenéis lo que se llama, lo que es la lista de objetivos y contenidos, lo que es la clasificación de Bloom, que son los verbos que podéis utilizar para redactar los objetivos. Ya sabéis que los objetivos deben redactarse a través de verbos en infinitivo. Bueno, pues para eso se han creado estas listas de clasificación, para que en función a que el objetivo esté orientado a una cuestión de conocimiento, de comprensión, de aplicación, análisis, síntesis o de evaluación, siempre que diseñéis un objetivo tenéis que iniciarlo con un verbo en infinitivo y a continuación criticar, concluir, aprobar, calificar, escoger, conocer, describir un fenómeno, contrastar una serie de circunstancias, ya le añadimos el contenido específico. Tenéis la taxonomía de Bloom, aquí tenéis otra clasificación, en este caso para los objetivos, ver a nivel más conceptual, más procedimental o más actitudinal, y igualmente para los contenidos. Los contenidos, a diferencia de los objetivos, no se inician a través de un verbo en infinitivo, sino que se inician con un sustantivo, es decir, se tienen que sustantivar. Y dentro de los contenidos, pues aquí tenéis sustantivos que nos permiten redactar un contenido de tipo conceptual, lo que el alumno debe conocer, aspectos, causas de la lluvia o causas del ciclo del agua, características de los animales vertebrados, definición de efectos del mal uso del reciclaje, función de procedimientos, análisis, explicación, comentario y en este caso para las actitudes. Aceptación, gusto por tal cosa, participación, respeto a los compañeros, sentimiento hacia los valores de la música o lo que corresponda. ¿Vale? Aquí tenéis una lista para que os podáis apoyar a la hora de definir esa parte de la guía didáctica. Y el último elemento que tendríamos que crear en esta primera parte sería la función. Lo que hemos visto también antes, es decir, qué función es la que queréis que desempeñe vuestro material dentro de la unidad didáctica o del proceso formativo. Fundamentalmente, aquí tenéis más o menos recogidas cuáles son, que son un poco los mismos tipos de actividades que yo puedo incluir en una unidad. Puedo utilizar mi material como una herramienta para introducir o motivar a mis alumnos antes de empezar una parte de la unidad o una actividad o un conjunto de actividades. Puedo utilizarla como una herramienta de evaluación inicial, es decir, si yo tengo ya una actividad diseñada, veo en qué consiste y qué aspectos voy a trabajar con mis alumnos, yo esos aspectos principales los puedo utilizar a través de un pequeño medio que haga el inicio para conocer cuáles son las ideas que tienen los alumnos sobre esas cuestiones o esos contenidos fundamentales que se van a desarrollar en la actividad que haya seleccionado. Y a partir de ahí puedo montar un material de esas características. Otra función que puede tener el material es quizás el que más fácil, ¿no? El que todos pensamos por primera vez, que es, pues voy a utilizar este material para desarrollar un contenido o para profundizar o un aspecto. Pues reforzarlo, recuperar algún aspecto, podría ser una función o como evaluación continua. A medida que el alumno va desarrollando una actividad dentro de una unidad didáctica, yo en momentos estratégicos voy a ir pasando un material o voy a ir haciendo determinadas actividades con mis alumnos para ir recogiendo información a través de los resultados de sus actividades para poder ir valorando durante el desarrollo de la propia actividad cómo va el alumno aprendiendo aquello que le quiero enseñar. Y tendríamos otra cuarta función que sería un material que me permite viendo lo que el alumno ha trabajado
a lo largo de un conjunto de actividades o de una actividad, elaborar un material para hacer un resumen, una síntesis o una evaluación final. Pues en vez de hacer el típico examen, pues me planteo una estrategia donde a través de determinadas informaciones que yo le voy mostrando al alumno en pantalla o a través de un material, de una ficha, el alumno me tiene que hacer determinadas cosas. Este tipo de materiales, digamos, a diferencia de los de desarrollo que yo utilizo para ir contando cosas o enseñar cosas a los alumnos, en un material de evaluación, yo o de inicial, continuo, yo no aporto nada nuevo. Lo que hago es que propongo cuestiones a los alumnos para que utilizando lo que aprendió en las actividades de desarrollo de la unidad, me dé respuesta y yo pueda valorar el grado de conocimiento, de destrezas que haya desarrollado, de actitud, valor o normas con relación al trabajo que estemos haciendo. La función que yo defino aquí, lógicamente va a estar directamente relacionado con el momento en el que voy a intervenir. Lógicamente, una actividad de introducción determina o de conocimientos previos significa que el material, el momento en el que lo voy a utilizar es antes de empezar una unidad o antes de empezar una actividad. La actividad de desarrollo, vamos a especificar en qué actividad o en qué momento del proceso formativo lo voy a utilizar, y en el caso de una actividad final, lógicamente aquí lo que diremos es que se realizará la finalización de la actividad tal o del bloque temático tal o de la unidad didáctica, y identificaremos, es decir, tiene que haber una relación entre el momento y la función que propongamos, ¿vale? Muy importante con relación a la evaluación. Tenemos un criterio que tenemos que mantener en los dos trabajos. Es decir, cada trabajo tiene que tener una función diferente. Es decir, no se pueden repetir las funciones. Si el primer medio lo utilizo para desarrollar un contenido, el segundo ya no puedo volver a utilizar esta función. Tengo que utilizar un material de ideas previas, de conocimiento, de refuerzo, de recapitulación. Es decir, no se pueden repetir las funciones. Si uno es de desarrollo, lo que tendrá que ser de evaluación, de introducción, de motivación, de conocimientos previos, lo que queráis o lo que veáis más oportuno en función al contexto de referencia en el que estemos trabajando. El segundo punto de la guía didáctica, fundamentalmente, lo vamos a basar en lo que es la identificación. Vamos a presentar el diseño y la estructura del material. El apartado de características técnicas, como tenemos que consultar bibliografía, en principio no lo vamos a desarrollar, ¿vale? Vamos a pasar directamente a lo que es el diseño y la estructura. Vamos a irnos al blog y vamos a ver algún ejemplo para que veáis cómo debería quedar ese apartado. Por ejemplo, vamos al caso del medio TIC3. ¿Veis? En este caso estaríamos hablando de un vídeo. Por ejemplo, yo he hecho un vídeo y propongo un trabajo. ¿Cómo quedaría esto en la guía didáctica? Me voy al principio de la guía. ¿Veis? Tendríamos la propuesta de utilización, a quién va dirigido, en este caso es un vídeo, las edades de los alumnos, cuándo se va a utilizar, cuáles son los objetivos y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se pretenden conseguir, y en este caso cómo lo utilizaremos, la función que se le va a dar, que en este caso es de motivación. La parte de identificación, aquí lo que vamos a hacer es presentar la estructura, es decir, las partes en las que ese material ha quedado estructurado, organizado, por decirlo de alguna manera. En el caso de un vídeo, ¿veis? Lo que tenemos que hacer es presentar las diferentes partes. Un vídeo es una secuencia de 3 minutos, aproximadamente de 2 minutos, como nos indican aquí, pero en la que ellas lo han dividido en 3 partes. Pues directamente lo que se hace es presentar cuáles son las partes del vídeo y al mismo tiempo se van ilustrando con pequeñas capturas que nos permitan ir presentando, en este caso, las partes que correspondan, ¿no? La primera presentan el problema del reciclaje, en el segundo los recursos que tenemos para reciclar, y en el tercero proponen una actividad a los alumnos, pues, para reutilizar materiales, ¿vale? Como en este caso es la cuarta, o sea, no es la tercera, es la cuarta. Proponen hacer una especie de tapicero, y este es un mensaje final que ellas proponen aquí en el trabajo. Si nos vamos, por ejemplo, a este, que es un multimedia, un PowerPoint hecho con, o sea, multimedia hecho con un PowerPoint,
vemos más o menos el mismo resultado. ¿Veis a quién va dirigido? ¿Veis cómo ya ellos utilizan la maquetación, utilizan los colores y los tipos de letras para diferenciar apartados de subapartados, como dice la guía, los objetivos, los contenidos, la identificación? En este caso es un multimedia que se compone de 81 diapositivas y lo que van haciendo es presentando con captura el contenido específico de cada una de ellas, el menú en los que se divide ese material. Entonces se va presentando por grupo los distintos tipos de diapositivas. Se hace una captura y se va incorporando dentro de la parte correspondiente. ¿Veis? Esto sería básicamente el desarrollo de cada tipo de material. Evidentemente llevará una estructura. Por ejemplo, en el caso de un material impreso, lo que vamos a hacer es, en la parte de identificación, vamos a hacer fotografía para mostrar los distintos perfiles o las distintas caras que tenga ese material. En este caso, veis, es un mapa de Andalucía que ellos elaboran con velcro y con diferentes textos. Veis lo que son la gastronomía, el arte, el folclore y el relieve de Andalucía. Entonces, en este material, en la parte de identificación, ellos lo que van, perdón, estas son las actividades, ellos lo que han hecho es lo que estábamos viendo aquí, una fotografía del mapa en su conjunto y después una fotografía de todas las piezas que el alumno, todas las piezas comentadas, lógicamente, 32 tarjetas, diferentes características, 4 colores distintos y te enseñan todas las piezas que se componen ese material. ¿Veis? Entonces, en función al tipo de recurso que utilicéis, la manera de presentarlo pues será de un tipo o de otro. Volvemos a la presentación. Por tanto, las características técnicas del tipo de medio este año no las vamos a hacer. Nos vamos directamente a la tercera parte, las actividades. Una vez que yo tengo ya hecho mi material, lógicamente las actividades las va uno desarrollando al mismo tiempo que va construyendo el material. Se te van ocurriendo actividades, vais anotando, vais registrando, pero digamos que el tercer apartado en el que se van a condensar este tipo de tareas son las que cumplen este tercer apartado. Le llamamos las actividades. La guía didáctica deberá tener tres tipos de actividades. Lo que se llaman las actividades de inicio, es decir, lo que se debe hacer antes de comenzar a utilizar, a poner en práctica nuestro material, son fundamentalmente tareas, digamos, organizativas o tareas de preparación, organización de los grupos, preparar unos sombreros o preparar unos disfraces o decorar la clase, es decir, aquellas actividades que puedan ser necesarias en un determinado momento para preparar lo que, o incluso la construcción de un material como este que acabamos de ver, un mural con distintas piezas, pues que el alumno participe, por ejemplo, en la construcción del material. Las actividades de desarrollo son digamos, el manual de instrucciones de ese material. Debería ser el apartado más amplio, puesto que ahí lo que vamos a hacer es detallar cuál es el papel que tiene el alumno y que tenemos nosotros, que tendréis vosotros como maestras y como maestros durante la utilización de ese material. En el caso de un PowerPoint que tiene diferentes pantallas, pues lo que tendremos que hacer es ir desglosando las diferentes actividades que vamos a hacer en cada una de ellas. En el caso del vídeo, este que acabamos de ver, si hemos dividido en 4 partes el vídeo, pues habrá que prever cuáles son las actividades que se hacen durante el visionado de ese vídeo, al final de ese vídeo o antes, durante y después de esa fracción de vídeo. En el caso del multimedia igual, multimedia que tiene X número de diapositivas, vamos a ir viendo en qué medida cada una de ellas, digamos, se va adaptando al mejor rendimiento de la información que queremos conseguir con ella. Y una vez que terminemos el desglosado de actividades importantes de durante, cerraremos nuestro material igual que hicimos unas tareas previas de inicio para preparar todo lo que es el funcionamiento. Vamos a organizar alguna actividad de cierre, ¿no? Es como una mini actividad de evaluación, de síntesis, de resumen. Si nosotros los niños no podemos terminar, los mandamos a casa y hasta mañana al día siguiente. Siempre es interesante
una actividad de cierre, una mini tarea en la que o bien recordemos aspectos importantes, el alumno haga una última tarea para poner en práctica algún tipo de proceso o, en fin, o aquello que pueda ser oportuno en función al trabajo que se haya hecho durante el desarrollo. Actividades para iniciar la utilización del material, en la utilización del material en sí mismo, es decir, todo el grueso de trabajo en base pues las sesiones distintas que necesitamos para organizar, pues si yo voy a utilizar durante 1 hora y media o 2 horas ese material, pues tendremos que ir desglosando cronológicamente qué es lo que vamos a ir haciendo en cada momento. Y una actividad de cierre que nos sirva un poco para planificar cómo cerramos esa actividad, ¿no? ¿Qué hacemos para terminar? Recordamos los aspectos importantes, cerramos con una canción, con un teatro, una exposición, con lo que corresponda, valorando lo que cada uno irá haciendo por parte, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos al blog para ejemplificar un poco esta parte de las actividades, nos vamos a ir ahora, por ejemplo, al 5, que es un multimedia en línea, a través de una herramienta como Prezi, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, estas compañeras diseñan, bueno, aquí se ve un poco el desarrollo, sus objetivos, sus contenidos conceptuales, cómo se utilizará, veis la identificación. Ellas van por cada una de las pantallas del multimedia, la portada, 2, 3, 4, van mostrando por grupo los diferentes contenidos que van dentro del material. Y ver el segundo grupo, las pantallas de las 6 a las 11 y van poco a poco ilustrando y explicando cuál es el sentido que tiene todo ese material dentro del proceso. Vamos a pasarnos bueno, os decía que íbamos a pasarnos al tema de las actividades, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ellas, por ejemplo, en este caso, plantean una actividad de antes que les ha quedado demasiado sencillita. Esto se podía haber trabajado un poquito más, ¿vale? Esto no sería una actividad muy, porque apenas se ofrecen detalles del procedimiento. Sin embargo, en cambio, esta parte después sí la compensa muy bien. Fijaros cómo el planteamiento del durante, que es el que os decía, que es el que debe ser el más laborioso, como ellos aquí, bueno, pues van presentando el trabajo específico que tienen que hacer los alumnos y los maestros con la segunda, tercera, es decir, van marcando las distintas pantallas y el trabajo específico que tendremos que ir haciendo con más o con menos detalle en cada una de las pantallas. Una cosa es lo que nosotros mostramos a los alumnos a través de un medio y otra cosa es lo que después hacemos con esa información. No aprendemos cuando la recibimos, aprendemos cuando trabajamos con ella. Por eso esta es la parte más interesante desde un punto de vista didáctico a la hora de incorporar un medio. ¿Veis? Y después, en esta última parte, la actividad de después, esta sí está un poquito más elaborada, pues ellos proponen distintas actividades con las que podría cerrarse la utilización del material, con sus referencias bibliográficas y sus materiales correspondientes. Tanto aquí tenemos diferentes ejemplos para que os vayáis apoyando y veáis un poco cómo los compañeros han ido resolviendo. Hay un poquito de todo, ¿vale? Hay trabajos que tienen unas partes mejores que otras, pues podéis ir compensando también vosotros a la hora de elegir los materiales. Vamos de nuevo a la presentación y terminamos este primer vídeo. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resumimos, como las actividades de síntesis y las actividades de cierre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, en este caso, en los trabajos prácticos vamos a diseñar o seleccionar según el tipo de medio. Si un programa de televisión, pues, vais a hacer pues se podría hacer un programa de televisión. De hecho, ahí cuando veamos ahora en el segundo vídeo algunos ejemplos, vais a ver programas de televisión hechos por niños, o sea, niños de primaria. Con lo cual, si ellos lo hacen, podéis animaros también y vosotros intentar hacer algo de ese tipo. Tenemos que hacer 2 medios diseñados o seleccionados en función a las características del tipo de medio y la producción, lógicamente, y cada medio tiene que llevar asociado un proceso formativo o una unidad didáctica en este caso. A ver, con relación a la unidad didáctica y al proceso formativo. Aquí en la última diapositiva, nosotros lo que vamos a hacer es, dentro de la pestaña correspondiente tenemos 3, vamos a utilizar solamente la 1 y la 2, tenemos que subir nuestro proceso formativo, tenemos que subir nuestro medio 1 para la pestaña 1 y el 2 lógicamente para la pestaña 2 y su guía didáctica correspondiente de utilización
sus referencias bibliográficas, en este caso pues, sobre todo va a ser webgrafía, las normas APA, y cerraremos cada trabajo con un apartado final de autoevaluación. Igual que vais a decidir un montón de aspectos en este tipo de tareas, queremos también y os proponemos que cada trabajo en la guía didáctica, el último apartado que añadáis sea un apartado de autoevaluación muy sencillo. Os vamos a pedir que hagáis una valoración real y argumentada, ¿vale? Aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Calificación final sobre una puntuación total de 2,5 puntos. ¿Cuál es la puntuación que vosotros consideráis que merece este trabajo? Y después me vais a dar las razones. Aspectos positivos, fortaleza, que defienden esa puntuación, 2,5 puntos, 2 puntos, 1,5 puntos, y cuáles son por contra los aspectos que desde vuestro punto de vista presentan ciertas debilidades y podrían mejorarse. ¿Vale? Vamos a participar en todos los aspectos, pero también quiero que lo hagáis en el de la autoevaluación. Y ahora, respecto al proceso formativo, que se me olvidó antes decíroslo, digamos que cabrían distintas opciones. Vamos a irnos al blog y ya terminamos este primer vídeo con esta cuestión. Bien, como hemos estado comentando, es decir, la información que nosotros presentemos en nuestra pestaña tiene que tener dos apartados principales. Uno que le vamos a llamar proceso formativo, el terreno de juego donde vamos a insertar nuestro material o donde tendría sentido nuestro material. Y un segundo apartado que es el del MedioTik. Esto, ya os digo, esto es una plantilla de referencia que vosotros le podéis denominar como queráis. En este segundo apartado tendrá que aparecer el material que hayáis diseñado, presentado de una o de otra manera, y la guía didáctica de utilización. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del proceso formativo, yo puedo utilizar una unidad didáctica, como esta que tenemos aquí, que tengáis, que conozcáis de algún compañero, no importa que compartáis la misma unidad. Esta unidad didáctica puede ser la misma de otros compañeros. Después cada uno hace su propuesta de material, hace su versión del material, se centra en un punto u otro de la unidad, o sea que en ese sentido no hay ningún problema. Podemos utilizar una unidad para los dos medios, podemos utilizar dos unidades diferentes, una para un medio, otra para otro. Esto lo podéis decidir vosotros también, como veáis más oportuno, en función a la idea que tengáis de lo que queráis hacer. Podemos utilizar una unidad didáctica, podemos utilizar un libro de texto, perdón, este que tenemos aquí. ¿Veis? Material, lo escaneamos en la parte en la que yo vaya a tomar como referencia a nivel de contenido, pues para en vez de ponerle estas fotos como tal, pues ahora voy a hacer un PowerPoint, voy a hacer un Prezi, una presentación multimedia, voy a coger esta fotografía, pero le voy a poner unas preguntas antes, es decir, le voy a meter un sonido y puedo ya jugar con ese tipo de referencia. O en los casos que no tengáis ni una ni otra opción, lo que vamos a hacer en este apartado directamente es nos vamos a imaginar un contexto curricular, ¿vale? Vamos a definir más o menos lo que planteábamos aquí en la diapositiva. Es decir, vamos a redactar un documento, vamos a cargar la presentación para que esté todo, vamos a cargar un documento, le vamos a poner un título, no vamos a hacer la unidad, simplemente vamos a ponerle un título, vamos a decidir los destinatarios que prefiráis y estos tres elementos los vamos a sintetizar en un parrafito donde me defináis cuál es la temática que se abordaría dentro de ese proceso formativo y cuáles serían los objetivos y los contenidos fundamentales que se desarrollarían en el mismo, ¿vale? En un folio, en un documento de Word, se redacta ese proceso formativo y lo subimos al blog de la asignatura. Y una vez que tengamos claro el documento, lo redactamos y lo subiremos. Yo he puesto simplemente un gráfico, vosotros tendréis que sustituir esto por una entrada de este tipo, ¿vale? Si os fijáis, los documentos de este tipo, esto es un documento PDF escaneado o esto es un documento de Word, para poder subirlo de esta manera y que
no nos ocupen excesivo tamaño dentro del blog. Fijaros que en un par de giros de rueda puedo ver 3 documentos y al mismo tiempo estoy creando una pantalla como si fuera una especie de menú, ¿no? Es decir, que le doy la opción a la persona que visite a elegir qué es lo que quiere ver. No lo obligo a ver todo el documento completo. Entonces, para subir los documentos de este tipo y para que os quede igual que están aquí, primero hay que hacer el documento, se guarda como PDF en la opción de Word o del Google Documento, archivo guardar como PDF, y tenéis que iros aquí a las guías y aplicaciones, a la herramienta con la que se ha subido ese documento, que es el LeadShare, ¿vale? Le dais un vistazo a la herramienta, os tenéis que registrar y daros de alta en la misma. Tenéis todos los pasos uno por uno para que lo vayáis siguiendo, y aquí hay un momento en la presentación en la que os indica cómo se carga el documento, el proceso que hay que ir siguiendo, y un poquito más adelante os indica cómo se sube ese documento. ¿Veis? Dentro del blog, cuáles son los pasos que tenéis que seguir, dónde hay que pegar el código para que nos quede del mismo modo que estamos viendo aquí, ¿vale? Tenéis que apoyaros, por tanto, en la herramienta del LeadShare, en este tutorial que tenéis aquí, para que os pueda quedar todo el trabajo, pues como hemos planteado aquí en esta parte del documento, ¿vale? Los que tengáis unidades didácticas, colgamos el documento completo y hacemos en lo que llamamos, en lo que ponemos aquí como ficha técnica, hacemos la descripción brevemente. Igual pues presentamos, pues a continuación presentamos una unidad que gira en torno a la temática tal, va dirigido a tales alumnos y versa sobre tal o cual aspecto. Los que no tengáis unidad didáctica ni tengáis el libro de texto, simplemente colocáis el apartadito correspondiente y elaboráis un párrafo donde describáis cuáles son esos elementos fundamentales directamente, ¿vale? No es necesario que lo subáis a través de LeadShare, de este tipo de recursos. Directamente, como es menos información, la planteéis aquí, pero que tenga información suficiente para entender bien el sentido que tiene el material que hayáis planteado en ese caso. ¿De acuerdo? Pues ya está. Hasta aquí hasta lo que es el primer vídeo, lo que son las características generales, tanto del primer medio como del segundo. Me centro un poco más en el primero. Cuando en mayo ya empecemos con el segundo, prepararé otro segundo vídeo, ya ahora ya específico como el segundo que vamos a hacer para comentaros con relación a MediaTek 1 las principales características del mismo, sobre todo algunos ejemplos de trabajos para que los veáis y nada, animaros a que os pongáis poquito a poco manos a la obra y como siempre, cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, pues a través de los canales normales estamos en contacto para ayudaros y a orientaros en lo que necesitéis. Mucho ánimo y hasta pronto.